las van a ver que en cualquier lenguaje de programación, pues prácticamente es lo mismo, tienen ese objetivo, ¿no? Entonces vimos tres básicas que son el ciclo for. El ciclo for, como ustedes pudieron ver, cumple con una característica muy importante. Es el ciclo que normalmente lo vamos a estar ocupando cuando nosotros sepamos exactamente cuántas veces se va a generar el ciclo, ¿no? Cuando yo sé el inicio, cuando yo sé el fin de ese ciclo, es normalmente donde se hace uso del ciclo for, ¿sale? Es uno de los ciclos más prácticos, más sencillos en su sintaxis, porque normalmente en una sola línea de código se establece la inicialización de la variable, el límite de la misma y los incrementos o decrementos de esa variable de control. Y bueno, esa es una de las principales características del ciclo for. Este ciclo se considera como un ciclo precondicional. Ya habíamos dicho que precondicional se refiere cuando primero se valida la condición lógica y si es verdadera, pues se ejecutará el conjunto de instrucciones y en el momento de que pues, sea falso, pues se sale, ¿no? Entonces, pues esta primera estructura de control repetitiva, pues eso es lo que nos ofrece. Vimos la simbología, observamos que ese circulito representa la inicialización y el término de la variable de control, tanto los decrementos o incrementos de la variable de control y el conjunto de instrucciones que se van a estar repitiendo dentro de ese ciclo. Vimos la otra estructura que es el ciclo while, cuyo traducción en español es el mientras que. Ese ciclo de repetición es parecido al ciclo for con respecto a que también es precondicional, es decir, primero evalúa que la condición que se esté determinando sea verdadera y siempre y cuando sea verdadera se ejecutarán el conjunto de instrucciones, muchachos, y en el momento que se hace falsa, pues sale del ciclo, ¿ok? La diferencia con respecto al ciclo for es que normalmente el ciclo while se utiliza normalmente en condiciones cuando no se sabe exactamente cuántas veces se va a generar el ciclo, ¿sí? Cuando es indeterminado cuántas veces se va a generar el ciclo, cosa que con el ciclo for no pasa. El ciclo for sí tiene que saber dónde inicia, dónde termina. El ciclo while puede hacerse también para ese uso, pero específicamente se aplica más cuando no se saben las condiciones, en este caso de inicio y de paro. ¿Va? Entonces, ese es otro de los ciclos muy importantes que vamos a estar utilizando. También vimos la parte de la simbología del diagrama de flujo dentro de PCIN. Observamos que como es una estructura precondicional, primero está la validación de la condición lógica y si es verdadera ejecuta el conjunto de instrucciones y se vuelven a repetir siempre y cuando la condición sea verdadera y en el momento que se hace falso pues termina el ciclo, ¿no? Entonces eso es lo que observamos también dentro de la estructura while. Y finalmente vimos la estructura do while, que es hacer mientras que, ¿verdad? Esta estructura es parecida al while con respecto a que también se utiliza en condiciones que normalmente no es determinado el ciclo, tiene más o menos esa misma lógica, pero esta estructura, a diferencia del while, es postcondicional. Postcondicional se refiere a que primero hace la ejecución de las instrucciones a realizarse y posteriormente hace la evaluación de la condición. Entonces, esta estructura de control postcondicional, les había yo comentado que esta es la de más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? La analogía que yo les dije es que ustedes ya se fueron a su concierto de su Maluma y posteriormente la condición era de que hayan aprobado fundamentos de programación, ¿verdad? Y con 8, y pues la condición no la cumplían, pero como es postcondicional, ustedes ya se fueron al concierto, ¿verdad? Y posteriormente comprobaron que la condición era falsa desde un principio, pero este tipo de estructuras hace que por lo menos una vez se ejecute el ciclo. Si ya la siguiente vez ya no se fueron al concierto es porque ya les validaron que la condición no la cumplían, pero esa estructura, esta característica tiene. Entonces, habrá ciertas condiciones en las que convenga utilizar ciclo do while, habrá veces que convenga utilizar while o habrá en ocasiones que las características del algoritmo nos permita utilizar for o indiscriminadamente hay algoritmos que no importando qué ciclo podamos utilizar for while o do while,
lo podamos hacer con las 3 estructuras de control, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer en los primeros ejercicios, algoritmos que se puedan, en la medida de lo posible, hacer con las 3 estructuras. Y bueno, finalmente creo que lo aterrizamos haciendo el ejercicio número 1, que es la parte de los algoritmos que estamos desarrollando. Era el desplegar un mensaje de hola Sime en la pantalla 10 veces. Y bueno, es ir viendo también la característica de los algoritmos, es cuando se requiere utilizar estructuras de repetición, ¿sale? Pues se requiere cuando ustedes al momento del planteamiento del problema identifiquen, ¿verdad? Que dentro del mismo hay un conjunto de instrucciones que se tengan que estar ejecutando n veces, ¿no? Entonces, cuando ustedes determinen en el planteamiento del problema que hay que estarlo haciendo n veces el mismo y que lo único que cambia es el límite o el inicio o ciertas condiciones del planteamiento de la fórmula, pues es normalmente donde podemos hacer esos cambios, pero el planteamiento del problema pues es hacer uso de estructuras de repetición. Entonces, la pregunta, por ejemplo, el primer ejercicio de Ole-Sime, habíamos comentado, bueno, ¿qué pasa si no tuviéramos estructuras de control repetitivas? Si no conociéramos estas estructuras, pues nos hubiéramos puesto a desplegar ese Ole-Sime en pantalla 10 veces ese Ole-Sime, ¿no? Y digamos, bueno, a lo mejor las 10 veces no hay tanta bronca, ¿no? Hacemos un copy-paste y ya resolvemos el problema. Pero a lo mejor esas 10 veces se convierten en 100 veces, y a lo mejor esas 100 veces se convierten en 1000, y a lo mejor se convierten en 2000, 1.000.000, no lo sé. Entonces, cuando nos planteemos eso, decimos, bueno, hay que buscar la manera de hacer uso de una estructura de repetición que nos permita hacer eso 10 veces, ¿sale? Entonces, eso como se nos ocurrió, bueno, pues hacer uso de un contador, ¿verdad? De un contador que fuera de 1 a 10 y que en ese en cada iteración, pues nos desplegara ese despliegue del mensaje que tuvimos en pantalla. Bueno, entonces para eso, pues tuvimos que haber visto, pues, estructuras de control, ¿verdad? Para poder hacer uso de estas mismas y desplegar en pantalla las 10 veces el Ole-Sime que requeríamos. Entonces, a forma de resumen, creo que con ustedes me quedé, ¿verdad?, en hacer este algoritmo de ciclos, haciendo las 3 funciones, ciclo for, ciclo while, ciclo do while, con el ciclo for representado por el ciclo para en psein, donde tengo mi variable inicializada, mi condición inicial, hasta dónde tiene que generarse. Entonces dijimos, ¿cómo va a ser un ciclo que se tenga que cumplir 10 veces? Va de 1 hasta 10 con un incremento de 1, ¿verdad? Para que pues haga el despliegue de Ole-Sime 10 veces, ¿verdad? Y entonces ahí está, conjunto de instrucción que se tiene que repetir. Adicional, imprimimos el valor del contador, en este caso de la variable i, para que fuéramos viendo precisamente cómo va contando, ¿verdad?, esas 10 veces. Y bueno, ahí está el fin para que cierre el ciclo for. En el ciclo while es algo parecido. Obviamente lo único que cambia es el orden en que estamos estableciendo las condiciones. Nuevamente observamos que tenemos la variable i inicializada con un valor de 1. Y mientras i sea menor o igual que 10, pues desplegamos el Ole-Sime, incrementamos el contador para que vaya incrementándose y llegue al valor de 10, como se está estipulando ahí, y se cierra el ciclo. Y finalmente el ciclo do while, que a diferencia del while, pues primero vamos a hacer el repetir, es decir, primero vemos que se hacen el conjunto de sentencias, ¿verdad? Y posteriormente compara que mientras que i sea menor o igual que 10. Entonces, tú primero hace, después condiciona. Recordando nada más que como tal no tenemos una estructura a repetir, mientras que, si se acuerdan, lo que hicimos la clase pasada fue utilizar la estructura repetir hasta, que en este caso, si ustedes le dan clic al repetir, nos da esta estructura, repetir hasta que, ¿verdad? Esta, como tal, si la dejamos así, la estructura que nos va a ofrecer es la repetición mientras la expresión lógica que tengamos aquí sea falsa. Entonces hay que tener nada más cuidado porque no es hasta qué,
Si ustedes observaron, lo que hicimos es poner esta misma estructura, pero cambiar el hasta por el mientras que, ¿sí? ¿Esto en qué cambia? Pues que en lugar de que se repita mientras sea falsa, esta repite mientras esto sea verdadero, ¿sale? Que es la estructura del ciclo do while, repetición mientras sea verdadero. Entonces, nada más como recordatorio de esta estructura repetir, pues la tenemos que cambiar al repetir mientras que. ¿Sí soy clara con ese punto, chavos? Sí. Y bueno, aquí nada más para que esto fue lo que generamos, el olesime, las 10 veces con ciclo for, las 10 veces con el ciclo while y las 10 veces con el ciclo do while. Entonces, aquí pues lo que podemos decir es que habrá ocasiones es que podamos hacer uso de estas estructuras independientemente cuál sea el planteamiento del problema. Hay veces que lo podemos resolver con for, lo podemos resolver con while o lo podemos resolver con do while. Y pues a veces ahí ella nada más es cómo me acomodo, ¿no? Con qué ciclo me acomodo para hacer qué tipo de operaciones. Muy bien. Todo esto pues nada más la situación era pasarlo, creo que se los dejé que se lo pasaran al lenguaje C, chavos. Sí. Y bueno, ahí nada más con el fin de que pues obviamente pudieran ustedes observar cómo se hace el cambio hacia la parte de ciclos, ¿verdad? En lenguaje C, entonces teníamos, bueno, obviamente aquí hay que cambiarle a minúsculas las funciones, hacer los cambios correspondientes, pero bueno, a lo que me quiero enfocar es obviamente a checar cómo se generan sus ciclos de repetición. Entonces tienen el ciclo for, donde tienen la variable inicializada con el valor que dijimos, hasta 10, en incrementos de 1 en 1 y desplegar el olesime. Entonces ahí está el ciclo for, muy sencillito. Nada más es recordar la sintaxis, los 3 elementos que necesitamos del ciclo for. El ciclo while, igualmente vemos la variable inicializada con un valor determinado de inicio, hasta que la condición cumpla que sea menor o igual que 10, desplegamos el olesime y nuevamente nos encontramos con el incremento de esa variable de control. Entonces prácticamente lo mismo que el for. Y el do while pues exactamente lo mismo que el while, nada más que primero ejecuto con el do y después condiciono mientras sí sea menor que 10. Recordando que esta sí lleva punto y coma por las sintaxis propias del ciclo do while. El while no lleva punto y coma, ni tampoco el ciclo for lleva punto y coma. Entonces, eso así, casi pónganlo como recordatorio. La única que lleva punto y coma dentro de su estructura es el ciclo do while. ¿Sale? Entonces, si esto lo corriéramos. Haciendo los cambios correspondientes con las funciones. Y el ciclo do while. Aquí que nos marca el error de... Todo está, ¿no? El ciclo for, su olesime. Ciclo while, su olesime y el incremento del contador. Y el do while también. Y así. ¿Alguna duda al respecto, chavos? No, miss. ¿No? Bueno, entonces es lo que les dejé yo de tarea, obviamente terminar, analizar la sintaxis de cada ciclo
Y bueno, el día de hoy vamos a hacer otro algoritmo que nos solicita ahí, que es escribir todas las letras del abecedario en la pantalla. Bueno, ¿por qué vamos a hacer uso de un ciclo para escribir todas las letras del abecedario en pantalla? Bueno, porque una de las propuestas de solución de esto es conocer más o menos el rango en el que podemos tener las letras del abecedario. Y esa nos vamos un poquito como referencia a su tabla de código ASCII, donde en la tabla de su código ASCII tenemos como tal cierto rango donde aparecen las letras del alfabeto. Si ustedes observan, del rango del 65 al valor de 90, es la representación de código ASCII de las letras del alfabeto en mayúsculas. Entonces, 65 representa la A, el 66 representa la B, el 67 la C y así sucesivamente, chavos. Igual tienen la representación del alfabeto en minúsculas de las letras también. Del 97 a la 122 tienen la representación de ese alfabeto, pero en minúsculas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, nada más para que pudieran ustedes notar que bueno, bajo esta característica que podemos tener de establecer rangos donde podemos desplegar el alfabeto, pues bueno, hay que hacer un ciclo que nos permita generar este alfabeto. Entonces, tal cual, vamos a hacer ponerle alfabeto. Ah, aquí pensé que me lo hace sin el main, pero bueno, está bien. Sí, que pues, lo ponemos de un inicio, no hay problema. Include stdio.h. Vamos a tener la declaración de un prototipo de una función que se llama void. Vamos a poner. Nuevamente, vamos a utilizar un ciclo for para el alfabeto. Y vamos a ir posteriormente añadiendo las demás. Pero vamos a ir con cada uno de los. Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es, obviamente, aquí la llamada a la función vacía, ciclo for. Y en la función vacía, siguiente, precisamente, vamos a hacer el algoritmo que nos despliegue el alfabeto en mayúsculas. Ahorita la vamos a hacer en mayúsculas, ¿va? Y después vamos a ir viendo cómo añadimos las minúsculas también. Pues sería la idea de que se tenga el alfabeto en ambas notaciones, mayúsculas y minúsculas. Bueno, por principio entonces necesitaría yo una variable de control del ciclo, entonces voy a declarar una variable i. Y posteriormente hacer uso del ciclo for para que esa variable i inicializada con un valor de 65, porque vamos a generar primero las mayúsculas, y coma, y mientras i sea menor o igual a 90, que sería el límite. ¿Por qué hasta 90? Porque hasta 90 representamos la z. Elementos de uno en uno para poder generar todo el alfabeto. Entonces, aquí estas llaves pueden ser opcionales o no, y te les voy a decir por qué son opcionales. Vamos a desplegar printf porcentaje C y vamos a desplegar el contenido para desplegar el contenido de la variable i. Esto es bien importante, chicos. Por eso inicié ahorita con lenguaje C, porque en PCI no exactamente va a ser la misma manera, chavos. ¿Va? En PCI no tenemos la forma de representar el carácter decimal en su correspondiente conversión a carácter.
No existe un porcentaje de, un porcentaje C, un porcentaje de D, o I, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aquí en el PCIN sí vamos a tener un poquito de cambios, porque para este tipo de algoritmos sí no lo pude haber hecho igual en PCIN. Ahorita vamos a ver más o menos qué pasa. Entonces, bueno, si ya corremos este programita, ahí estoy corriendo el alfabeto. Déjenme cerrar. A ver, déjenme ver si lo pongo. Marca aquí, ven. Estoy marcando. Ve tantito, chicos. Ok. Archivos. Creo que nos cargó fue el... ¡Ah! Bueno, esto lo hacemos en... Creo que no copié bien el... Bueno, ahorita lo hago rápido en el main y ahorita hacemos las modificaciones que les dije. Es que no se copió ahí o no copié bien el... Dijimos que es igual a 65 y menor o igual que 90 y más. Porcentaje C. Hacemos el salto de línea y desplegamos la variable I. Punto y coma. Esto lo voy a hacer rapidito nada más para que ustedes vean la salida. Bueno, entonces como ustedes observan, está el despliegue del alfabeto, de la letra A hasta la letra Z, que es su correspondiente decimal, el 65, en caracteres A, el 66, su correspondiente en caracteres B, y así sucesivamente. ¿Va? Entonces, bueno, ese sería el primer ciclo, con ciclo for, hacer esta representación del alfabeto. Nada más esto lo dejamos dentro del ciclo for. Nada más hacemos la llamada aquí, ¿verdad? Así de sencillo tenemos. Ahí está, lo que habíamos hecho. Muy bien. Bueno, entonces al igual que la representación del alfabeto en mayúsculas, podemos aprovechar este ciclo for para hacer también la visualización de las minúsculas, y esto nos permite hacer el ciclo for. Puedo tener más de una variable inicializada. Entonces vamos a utilizar ahora una variable j. Y esta j nos va a controlar ahora el contador para manejar las letras en minúsculas. Entonces ahí están las vocales representada e inicializada en valor de 97. Entonces aquí la J es en inicialización de 97. Y aquí nada más en la condición lógica, aquí ya es cuestión de que nosotros pues decidamos quién controla el ciclo, porque no pueden ser las dos simultáneamente. Ya sea que controle el ciclo la variable que maneja las mayúsculas, o que decidamos que sea la variable que controle las minúsculas. Entonces, en este caso, chavos, pues aquí decidí en este caso
que sean las minúsculas quienes sigan controlando el ciclo. Lo único que no hay que perder de vista es que también tenemos que hacer un incremento de la variable que controla las minúsculas para que vaya igual, representando las letras del alfabeto en minúsculas. ¿Sale? Entonces ahí está, porcentaje GC para representar mayúsculas. Y voy a hacer ahora una diagonal T. Esta diagonal T es parecido a lo que tenemos con la diagonal N. También es otra secuencia de escape. Esta secuencia de escape, en lugar de hacer un salto de línea, lo que representa es una tabulación. O sea, hace un espacio que se va a hacer entre cada una del despliegue de mis variables, que en este caso es para desplegar el contenido de la variable I, coma, y después el contenido de la variable J. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Pues lo siguiente. Voy a desplegar mi A mayúscula, diagonal T. Este espacio que ven entre cada una de mis variables, esa es la diagonal T. Pues para que no me las amontonara, ¿no? Entonces ahí está A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, y así se va. Entonces, aquí nada más hay que tener claro, puedo tener más de una variable inicializada, ¿sí? Nada más que solamente una que establezca la condición lógica. Entonces, vuelvo a repetir, pude haber decidido que fuera I o pude haber decidido que fuera J las que controlaban el ciclo, pero no ambas. Y lo que sí puedo hacer son los incrementos de las dos variables de control, porque pues necesito que el rango de 65 llegue hasta 90 y obviamente que también del 97 llegue hasta 122. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Jóvenes. Yo sí tengo una mes. No entendí bien cómo condicionó para que J no se siguiera así después de la Z. ¿Después de la qué? Z. El rango va de 65 hasta 90 para la Z. ¿Eso sí te queda claro? Sí, pero con respecto a las minúsculas, ¿cómo sería ahí? Ah, bueno, es que aquí independientemente, por ejemplo, llega a 97. Empieza ese 97. Aquí, por ejemplo, sería de 97 hasta la 122. Pero aquí no importa quien controle el ciclo, al final de cuentas son las mayúsculas, pero no importa si es el mismo número de letras del alfabeto. Son 25, la diferencia de 90 a 65 son 25 letras, ¿no? Sí. Entonces, pues igual aquí el contador de J va a llegar hasta 122, porque igual van a generarse 25 veces. Ah, ya entendí. ¿Sí me explico o no? Sí. Entonces, aquí no importa que J no sea la que condicione el ciclo. De todos modos, como de 65 a 90 son 25 veces, también de 97 a 122 van a ser 25 veces. Sí, ¿Vale? ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda, chavos? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todo perfecto? Muy bien. Vamos a convertir esto a ciclo while. La intención es que me sepan hacer en la medida de lo posible los planteamientos del problema con todos los ciclos y que no les cause mayor problema el que yo les diga lo van a utilizar con for, con while o con do while, no sea ningún problema para ustedes. Entonces vámonos con ciclo while. Vamos a generar exactamente lo mismo, pero ahora utilizando esta estructura. Entonces, para estructura while, es lo siguiente. Por principio, déjenme decirles que aquí, para no estar declarando las variables i, j en cada función, recuerden que estas variables ahorita en este momento están como variables locales o variables globales. Locales. Son locales a quién? Pues a la función ciclo for, que es donde las estoy declarando. Entonces, yo puedo hacer también que esto, como tal,
lo declare también en otra función, sí, las puedo hacer, ¿eh? Pero estas, aunque sean el mismo nombre que las del ciclo for, son variables totalmente distintas. Pero bueno, puedo hacer eso, que en cada ciclo for esté declarando, en cada función esté declarando las mismas variables. Pero ojo, si las variables van a tener un mismo uso en todas las funciones, chavos, aquí es cuando convendría hacer uso de variables globales y no de variables locales. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, esas variables tengan el mismo uso en todas las funciones. Entonces, aquí la idea es que vamos a utilizar la variable IJ en el ciclo for y en la función ciclo while y en la función ciclo do while para lo mismo, para controlar el contador para las vocales, para el alfabeto en mayúsculas y para el alfabeto en minúsculas. ¿Sale? Entonces, en lugar de eso, lo que podemos hacer es que estas, en lugar de ser locales, las podamos hacer globales. Entonces, esas variables globales, el objetivo es que ya no las tenga yo que estar declarando en cada función. Se asume que entonces al ser global reconoce la función, cada una de las funciones a las variables que estamos declarando de forma global. Entonces, bueno, eso es la primera observación. Entonces, aquí ya no vamos a declarar IJ. Y ahorita ya también del ciclo for quité la declaración, la puse global. Lo que sí tenemos que hacer es, pues, los inicios, ¿no? Entonces, vamos a ocupar 65, J igual a 97. Vamos a hacer el uso de la condicional mientras J sea, mientras I sea menor o igual que 90, que es la condición. ¿Qué vamos a hacer mientras esto se cumpla? Pues el despliegue, ¿no? De esta misma instrucción. Y aquí no debemos importar, por eso es que a veces el uso del ciclo for es el más práctico. Luego se nos olvida esta partecita, que una vez que desplegamos tenemos que tomar en cuenta que estas variables tengan el incremento, si no, pues se van a quedar en 65 o se va a quedar en 97. Entonces, esto que tenemos en el ciclo for, que es el tercer elemento, las tenemos que también meter dentro del ciclo para que incremente I, pero para que también incremente J. ¿Sale? Ahí está. Las variables inicializadas, la condición lógica y los incrementos o decrementos de la variable de control. Entonces, es lo mismo que tenemos en el ciclo for, nada más que la ventaja del ciclo for, si ustedes observan, es que todo lo tengo en una misma línea. Inicialización, la condición lógica y los incrementos o decrementos de la variable de control. En el while la tenemos separadas, las variables inicializadas, la condición lógica en otra parte y los incrementos o decrementos de las variables igual. Posterior a que se despliegan, se hacen uso de esas variables, ya se incrementa para que la siguiente iteración se vuelva a hacer la comparación y se vuelva a hacer el despliegue y así sucesivamente. ¿Dudas de esto? No. Voy a hacer el despliegue para que sepan que este corresponde al ciclo while. Y que esta corresponde al ciclo for. Para que ustedes observen qué corresponde a cada ciclo. Entonces vamos a correr el programa. Y ahí está. Esta corresponde al ciclo for, la generación de este alfabeto. Ah, me faltó algo. Me faltó la llamada a la función. Nada más mandé a llamar la función del ciclo for. Me falta la siguiente llamada función ciclo while.
¿Vale? Entonces vamos a volver a generar. Ahí está. Ahora sí. Todo el ciclo for hasta la Z. Todo el ciclo while de la A hasta la Z. En ambas mayúsculas y minúsculas. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí. Y entonces vámonos ahora al ciclo do while. Do while. Nada más dejen poner el prototipo. Prototipos de la función. Llamada. Bueno, ahorita hacemos la llamada. Ok. Está el ciclo do while. El ciclo do while, pues es parecido al while. ¿Sale? Lo único que va a cambiar aquí en la estructura del do while. Chicos. Es una estructura postcondicional, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Primero va a imprimir todo y luego va a analizar la condición. Primero ejecuta y después condiciona, entonces, tal cual. Vamos a tener exactamente lo mismo, la inicialización de las variables, porque les estoy mandando un mensajito para que ustedes sepan que es de los 3 ciclos que estamos haciendo. Vamos a empezar con la estructura do. Ponemos llaves. Y dentro de las llaves, pues todo el conjunto de instrucciones que se va a repetir. Entonces, el despliegue de la tablita que estamos generando y los incrementos de la variable. Todo eso va dentro del do. Y ahora sí, desplegamos el contenido de i, el contenido de j, incrementamos y comparamos. Mientras i sea menor o igual que 90, que esa es la condición que estamos utilizando. Aquí se lleva punto y coma. ¿Sale? Mientras i sea menor o igual que 90. Y comprobamos. Entonces ahí está, ciclo for nuevamente, ciclo while de la A a la Z. Ah, y se nos volvió a emitir. Que nos faltó la llamada. Ciclo do while. ¿Cómo se nos va? Espera que. Ahí está. Ahí está el ciclo do while. De la A a la Z. Ahí están nuestros ciclos. Do while y for. ¿Dudas al respecto? Chicos, No, ¿sí les corrió? Sí. Los 3 ciclos, tal cual. A mí sí. Ok. Bueno. Quiero entonces comentar, ¿por qué esto no lo empecé con PCIN como normalmente comienzo y de ahí emigro a C? Porque en particular este algoritmo no lo pude representar tal cual así como lo puedo hacer en C. Porque aquí no hay una forma de poner un porcentaje C, o sea, que nos convierta el entero a su representación en carácter. No lo hay. Entonces, cuando lo intenté hacer, como lo hice en C, pues me di a la tarea de ver que pues exactamente no lo iba a poder representar de la misma manera por esa situación, ¿no? Entonces,
dije, bueno, pues intentaré hacerlo, ¿no? De la J y desplegar, obviamente, ese rango. Pero si lo pongo así, como no hay un formato de que eso lo puedo convertir a un dato de tipo char, pues lo único que voy a obtener son números de 65 a 90, pero pues yo no quería eso. Yo lo que quería es que este rango que estamos haciendo lo representaran, pero como su formato en dato de tipo char, ¿no? Entonces alguien pudo haber dicho eso, oiga, maestro, ¿por qué no hace esto, no? Declara la variable como un dato de tipo carácter y que pudiéramos tener este tipo de declaración, que sea de la A hasta la Z, ¿no? Y desplegar. Bueno, por principio aquí nos marca que no coinciden los tipos, chalala, chalala, porque aquí solamente me permite notaciones numéricas, entonces esto no lo puedo hacer, ¿no? Por principio no me lo permite hacer el, el pseudocódigo. Entonces, como tal, pues no. Si lo hubiera querido hacer tal cual lo hice en C, pero aquí no es, que es 65. Entonces, si lo quería hacer exactamente como lo tenía yo en C, pues no me lo permitía hacer, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer una función que se llamara, no sé, cualquiera. Yo le puse conversión carácter, ¿no? Que pues aceptara el valor en este caso, de mi contador, que iba a tener un inicio de 65 hasta llegar al valor de 90. Y lo que hice fue en esta función fue que según el valor que J tomara en ese ciclo, si J era 65, perdón, desplegará A. Si J era 66, la B. Si J era 67, la C. Y así, obviamente, sucesivamente, pues iba a estar haciendo esa comparación, ¿no? Lo pude haber hecho con un según o con un if, ¿no? Cualquiera de las dos maneras. Entonces, haciendo esta función, pues más o menos podemos emular lo que tenemos efectivamente en C. Entonces, no, me permite, no se pueden comparar variables de expresiones de distinto tipo dentro de su proceso. Creo que no lo cambié. A dato de tipo, ajá. Entonces, dato de tipo entero. No lo había cambiado. Entonces, fíjense, aquí ya me viene apareciendo la letra A, la letra B, la letra C. ¿Vale? Porque pues ya hice esa función, que si era 65 desplegar esa A, si era 66 desplegar a B, si era 67. Y entonces así tendríamos que hacerlo. Los demás, el que diga no existe es porque obviamente no he hecho con todo el rango, ¿verdad? Tendría yo que hacer esto por los 25 letras que hay de 65 hasta 90, o sea, desde la A hasta la Z. Entonces, esa fue una manera que yo encontré de poder más o menos emular. Le digo, no necesariamente es el mismo algoritmo que estamos utilizando C, pero por obvias razones, porque aquí no hay un formato de esa representación, por eso es que no lo puedo hacer exactamente igual que en C. Pero bueno, le buscamos una manera para poder emularlo, ¿no? Para que, pues bueno, tampoco lo dejemos ahí sin poder hacer un algoritmo en PCIN que podamos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en C++. ¿Sí me explicó eso o no, chavos? Sí. Que bueno, la idea que Sí, si en C lo podemos, o sea, no nos metemos con tanto rollo, pero bueno, es un ejercicio bueno también aquí ya estamos combinando lo que hasta el momento hemos visto, ¿eh? Las estructuras de condicional, haciendo uso de la estructura según y combinándola con los ciclos para que esta función se esté llamando esas 25 veces y en ese cambio del valor de J de 65 hasta 90, pues me esté desplegando cada letra, ¿no? Entonces, más que nada es un ejercicio también bueno para que ustedes vayan ejercitando pues lo que hasta el momento hemos visto. Entonces, pues la idea es que si ustedes encuentran otra manera de poderlo hacer,
pues, y me digan, maestra, ¿sabe que yo lo hice así? O yo encontré otra manera más corta, para poderlo hacer, o encontré este algoritmo, o me ideé esta función. Pues es válido, chavos, o sea, de hecho, a estas alturas del partido, pues ojalá y fuera eso, que ustedes ya establecieran algoritmos, ¿verdad? Que pudieran, pues, compartir, decir, oiga, maestra, yo diseñé esto, o se me ocurrió esto. Aquí el asunto es, puede ser más corto, más largo, no lo sé, pero pues es empezar con esa creatividad, ¿no? Que obviamente lo que buscamos es que conforme vamos agarrando práctica y vamos conociendo esas estructuras, tanto de edición como de repetición y todo lo que hasta el momento estamos viendo, pues nos permita diseñar, ¿verdad? Algoritmos eficientes, rápidos y obviamente que sea con el menor código posible, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? Eficientar y en lugar de tener 10,000 líneas, pues convertirlas a esas 10,000 líneas, las convertamos si no a la mitad, pues a la cuarta parte, ¿no? Y que haga exactamente lo mismo. Bueno, esa sería la idea. Pero bueno, esa es una propuesta. Si encuentran otra mejor, pues también estoy abierta a que ustedes nos digan qué otra propuesta tendríamos, ¿no? Pero bueno, esa es la que ahorita se me hace la más sencilla y usando lo que ya vimos, obviamente, porque tampoco les voy a dar algo que no hemos usado, ¿no? Porque hay otra manera de hacerla con arreglos y todo ese rollo y medio, pero ni hemos visto el concepto de arreglo y no me quiero meter con cosas que hasta el momento no hayamos visto. Entonces estoy haciendo uso de lo que hasta el momento hayamos visto, que les sirva como un ejemplo de hacer una función que les convierta bueno, que utilicen esta para poder desplegar las letras correspondientes, ¿no? Y quizá la otra propuesta es, bueno, en este caso nada más estamos haciendo con mayúsculas, quizá hay que hacer otra función para que ahora les despliegue en el alfabeto en minúsculas, pues hacer otra función, pero más o menos sería la misma lógica. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí. Bueno, entonces les dejo de tarea, por favor, que terminen para que puedan así desplegarme de la A a la Z, tanto en mayúsculas como en minúsculas, ¿va? Chavos. Sí. Bueno, pues ahí les dejo que le trabajen. Y mañana continuamos con los siguientes algoritmos. ¿Sale? Bueno, Sí, lo terminan, por favor, ¿va? Y mañana cualquier duda, cualquier situación, pues lo hablamos. Sale pues. Entonces los Maestra, dejo. ¿me daría